Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigos del Batir de Alas, nuestro canal, su canal. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes nuevamente, como siempre, llevándoles un mensaje de esperanza, palabras de aliento, buenas nuevas, como siempre, a través de nuestro canal, así como lo hemos venido haciendo en las diferentes transmisiones que hemos ido entregando a través de las redes sociales. Un abrazo de corazón de parte de todo el equipo de Batir de Alas, desde Colombia hasta Argentina. Un abrazo de corazón a todo el equipo de Batir de Alas. Y hoy me siento muy contento de compartirles, de presentarles un mensajero, un hombre, un ser muy maravilloso que viene caminando, que viene movilizándose a través de toda Colombia y América Latina y el mundo entero, llevando precisamente un mensaje esperanzador, un mensaje de aliento, un mensaje de conciencia. Y me contenta muchísimo porque cada vez somos más los que abrigamos en el corazón la esperanza de un mundo nuevo, de una transformación y de un cambio de conciencia, porque eso es lo que venimos haciendo por América Latina y el mundo, y lo que tanto el planeta y la humanidad entera necesita. Y por eso me siento muy contento al encontrarme con este ser tan maravilloso que también viene haciendo ese trabajo de sembrar conciencia, y por eso es que cada vez somos más, así como yo sé que tú, amigo, que nos escuchas y nos ves a través de este canal, eres uno de esos hombres llamados a cumplir con esa noble misión de sembrar conciencia y traer la luz a este planeta. Me encuentro aquí con Javier Torra, compañero de trabajo del equipo de Batir de Alas, y nuestro invitado especial, nada más ni nada menos que Adolfo Toro. Bienvenido, Adolfo, a nuestro canal. Rodolfo, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan y nos ven por el canal Batir de Alas. Gracias por la invitación y gracias a Javier por acompañarnos hoy y por hacer la tarea de difundir el mensaje que, como tú lo decías, de esperanza para la humanidad, que hoy, digamos, se encuentra en una condición de desesperanza o de descontento o de insatisfacción, porque encuentra que no tiene una razón o un propósito real para vivir. Este plan y este gran trabajo en el que nos hemos enfocado los hombres, que como tú bien lo dijiste, hemos venido con una noble misión de devolverle la luz a los hombres, de devolverle el sentido y la razón para la cual vivir, el propósito de su existencia, la identidad de su ser. Eso es lo que nos convoca hoy, y desde este medio, desde este espacio, ustedes, dentro de los hombres que conforman el equipo de producción, pues se han enfocado en esa tarea de llevarle conocimiento y también herramientas a los hombres para asimismo edificarse y hacerse unos con todos los guerreros de la luz que están en la tierra y que necesitan comprender esta verdad para hacerse como Dios, mi hermano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Rodolfito. Muchas gracias, Adolfo. Y dentro de este mensaje que a través del Batir de Alas canal, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué ahora la humanidad o todos nosotros necesitamos de conciencia? Uy, muy buena pregunta. Pero antes que responderte el por qué la humanidad necesita conciencia, pudiéramos hablar de cuál tipo de conciencia es que la humanidad necesita aprender. Muy bueno definir la conciencia, porque creo que hasta ahora en esta dimensión del planeta, el entendimiento del hombre ha malinterpretado lo que es la conciencia. Exacto. Entonces tengamos en cuenta la pregunta de Javier: ¿por qué la humanidad necesita de la conciencia? Pero ¿de cuál conciencia es que esa humanidad necesita? Porque el hombre ha dicho vivir con conciencia, aparentemente, y ha pensado que el tiempo y la actuación y el pensamiento en el cual él ha aprendido esa conciencia es la real. Digamos que el hombre solamente ha tenido una visión incipiente de lo que es la conciencia verdadera o la conciencia universal, que el hombre aún desconoce. Y entonces ahí se tendríamos que entrar a definir dos tipos de conciencia. Una en la que la humanidad vive y cree tener conciencia de lo que ha aprendido por
herencia, por tradición, por cultura o por lo que las normas sociales le han inculcado. Y esa conciencia le dice que ese hombre aparentemente está consciente de lo que vive, hace en su trabajo, en su casa, en su hogar, en su entorno social. Pero esa conciencia está muy alejada de ser la verdadera conciencia universal que dio lugar a los mundos, a los universos y a la existencia de la vida misma. Entonces, para responder a la pregunta tuya, yo tengo que hablar de que el hombre necesita de la conciencia universal para poder vivir, porque hasta tanto no conozca de los postulados o de las leyes creacionales con las cuales el universo se creó, entonces el hombre está muerto, porque aunque esté vivo en apariencia, vive sin conciencia de su origen y de su identidad, vive sin conciencia de entender cómo en el principio de la creación todo surge de una dulce y agradable luz que es la misma esencia de vida con la que el Padre se crea. O sea que si el hombre desconoce esto, está dormido, pero lo peor aún, está muerto, aunque esté vivo. Entonces la inconsciencia en la que el hombre vive es la que dice llamar conciencia de este mundo, que es una conciencia temporal, es una conciencia que simplemente está basada en su aprendizaje razonativo o intelectual. Pero esta conciencia de lo que yo vengo a hablarles es la conciencia que eleva al hombre a la condición de Dios, pero también a la condición de ser un hombre completamente cumplidor de la ley que sustenta los mundos, los universos, las galaxias, los soles, y que lo hace ser uno con toda la creación, que lo hace estar integrado a todo lo que tiene vida y que tiene origen preexistente en la luz. Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, a poder entender esa conciencia que no sabemos cómo actúa dentro del hombre, ni cómo es que el hombre puede acceder a ella para hacerse a sí mismo un hombre nuevo y no lo podemos poner entre comillas porque eso es una realidad. Digamos que el hombre debe ser, a través de esa conciencia, una gran conciencia creadora. Él debe convertirse en una conciencia creadora, o sea, en un creador universal, porque ese es el origen del hombre. Viene desde la gran conciencia creadora. Adolfo, entiendo entonces que ese grado de inconsciencia y de mala interpretación de lo que es la conciencia real para la humanidad en general es lo que ha llevado al hombre a caer repetidamente entonces en la violación de la ley, a cometer errores tras errores tras errores porque malinterpretó qué es la gran conciencia creadora y cree que la conciencia que rige la vida, como usted lo acaba de mencionar, los mundos, los universos, las galaxias, que hace que los planetas se mantengan en su equilibrio, en su rotación, que el sol esté emitiendo su luz para mantener el equilibrio de la vida, la fotosíntesis, todo en el universo. Por haber interpretado esa ley de conciencia, el hombre cree en una conciencia básica donde, bueno, yo no me emborracho ahora porque antes me emborrachaba todos los días y ahora ya soy consciente y solamente me emborracho solamente una vez a la semana. Ya no le pego a la mujer, pero entonces sí le soy infiel, qué sé yo. ¿Cuántos grados de inconsciencia hay por la mala interpretación que ha llevado entonces a repetir esos errores constantes en la humanidad? Y podría decirse, Adolfo, que esa es la situación que ha llevado a la humanidad a la degradación de sí mismo como persona, degradación de su cuerpo, de su mente, a parasitarse tanto física, psíquica e intelectivamente. Y considero yo, Adolfo, que eso es lo que ha llevado a las personas luego a echarle la culpa a Dios. Claro. Dios mío, ¿por qué me castiga? Dios mío, si yo no me porto mal, Dios mío, ¿por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi mamá si era una buena persona? Y entonces cuando empezamos a analizar, de acuerdo a lo que tú vienes interpretando o compartiéndonos acá, es que existen dos grados de conciencia, la verdadera conciencia creadora y la que el hombre considera que es la conciencia, que es la razón cultural del mundo. Exacto. Entonces, al violentar tanto sus leyes, viene el cobro de la ley que se atribuyó a sí mismo y después le echan la culpa a Dios. Entonces, ese respeto y ese valor al Supremo Creador, al Padre Eterno, termina por decepcionarse la persona
al pensar que es que Dios no existe porque no le escucha cuando emite sus plegarias para que lo ayude a sanar su hígado, su riñón, si fue un borracho y un fumador empedernido. Entonces, yo sí quisiera como ampliar un poquito más si eso es correcto, Adolfo. Claro, es que tenemos mucho que ahondar en eso. Entonces vamos a ir paso por paso. Una es la conciencia que el mundo dice tener, porque aprendió de las leyes, de las normas, que aquí, al momento de nacer, sus padres, sus amigos, el colegio, la universidad y en sí el sistema que gobierna el mundo le inculcó. Esa conciencia, vuelvo y digo, es una conciencia temporal, que pudiésemos llamar que es una conciencia solamente humana o terrenal, terrestre. No va más allá de lo que en este mundo se determina como conciencia. Entonces vamos a dar un ejemplo. El hombre que aprendió de sus padres por tradiciones culturales a no sacrificar un animal vivo, porque culturalmente eso, digamos, él lo aprendió, y vamos a hablar de las religiones tibetanas o de la India, donde el hombre no sacrifica, por ejemplo, una vaca. Para él tener conciencia es no sacrificar la vaca. Pero ¿qué pasa entonces con el hombre que aprendió solamente a sobrevivir de la explotación ganadera? Por tradición, nació en el llano venezolano, o nació en la Pampa argentina, o nació aquí, y él dice tener conciencia, por ejemplo, ¿de qué? De alimentar bien a la vaquita para luego sacrificársela, porque eso es lo que, tomar de ella el alimento que él necesita para poderse sustentar. Y él cumple con una norma que aprendió por tradición, también como lo hace el tibetano. Entonces, cuando se encuentran esas dos, el uno llama inconsciente al otro. Claro, pero no es... Para el hindú la vaca es sagrada. Es sagrada, ¿no? Y para el llanero la vaca es su sustento. Sabrosa. Claro, y es su sustento de vida. Así que eso es una conciencia que está limitada por las creencias, tradiciones y culturas de esta tierra. Basado a lo intelectivo, a lo razonativo, a las memorias guardadas en su mente a través de la experiencia vivida en esta tierra, o en este planeta, o en esta humanidad. Sí. Pero lo grave aún no sería solamente eso. Sería que las tradiciones, conocimientos o leyes que el hombre ha aprendido aquí en la tierra solamente están basadas por lo que el mundo ha enseñado que es correcto o no es correcto. Y ahí entonces tendremos que hablar de todo lo que ha incidido la mente del hombre para hacerle creer que es correcto, así como tú lo decías, tomarse unos traguitos con la familia, porque eso está bien, la integración familiar, mientras no le enseña al hombre que un comportamiento de ese tipo está en contra de su propio cuerpo, de su propio espíritu y de su propia mente. Pero el hombre dice tener conciencia porque es muy hermanado con su hermano, con su amigo, y se toma unos traguitos de vez en cuando, porque es una conducta social aprobada, y el hombre aprende conciencia de eso. Pero aprende conciencia de algo que tenemos también que mencionar, porque seguramente ustedes lo han tocado en otros programas y que muchos de los que nos escuchan también lo han entendido. La falsa imagen que gobierna el comportamiento del hombre, que incide en el pensamiento del hombre para que el hombre haga de acuerdo a esa falsa imagen o a esa estatua de 4 poderes. Pero entonces, Adolfo, eso me da a pensar de que nosotros, los seres humanos, venimos originalmente con el paquete de conciencia universal, pero la perdemos cuando somos víctimas del sistema que impone la falsa imagen a través de los sentidos. Eso. Así como tú lo dices, y Javier también lo conoce, el hombre trae dentro de sí todo lo que necesita aprender y comprender de la conciencia universal. Al llegar a la tierra y al encarnar en este cuerpo físico, se ve sometido a algo que gobierna el pensamiento del hombre sobre la tierra, que se llama esa falsa imagen, que no es original del Padre Eterno, que no fue creada dentro de la raíz de luz del Padre Eterno, sino que es una invasión extraterrena que cayó aquí al planeta, y ahí nos tendremos que remontar entonces cuando Miguel arroja a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás aquí a la tierra, y ella cae aquí y se hace adorar como Dios y conforma una estatua de 4 poderes, que lo voy a hacer así resumido. Ya luego
o ustedes lo amplían, o ustedes pueden investigarlo en muchos de los documentos que hay en internet para entender esta estatua. Esta estatua consta de 4 poderes: una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro. En la cabeza de oro es todo el poderío económico, todo lo que sustenta y gobierna a través de la economía, y le hizo al hombre cambiar su pensamiento original perfecto por un pensamiento materialista. El pecho de plata, que son todas las doctrinas, filosofías, religiones y creencias que aquí se han enseñado para que el hombre se aleje de su origen perfecto y crea en un origen desconocido o en un origen mítico, como lo es que él proviene del barro, que es una de las teorías que sacan muchas de las religiones, o que viene, como la ciencia lo determina, de la evolución de un mono. Eso aparece con las filosofías, pero también lo hace sumergirse en ese vientre de bronce, que son todas las tendencias políticas y de pensamiento con las cuales el hombre se divide entre sí y se aparta de sí mismo. Y está el poder de las piernas de hierro, que es el poderío militar con el cual el hombre sustenta, o mejor dicho, sostiene esa imagen. El hombre no, con lo cual ese sistema o esa incidencia de la rebelión sustenta la imagen, que es a través de las armas y del poder de la muerte, donde quien no se sujete al poder económico, quien no se sujete al poder religioso, quien no se someta al poder político, es sometido a la fuerza por parte de los que tienen las armas, llámese legales o ilegales, porque todas pertenecen al mismo poder de la falsa imagen, con el cual el pensamiento del hombre empieza a ser incidido y él adquiere conciencia aprendida de esos 4 poderes, que en ninguna manera representa la conciencia universal de la cual tú dices que nosotros provenimos y de la cual a nosotros nos dotaron al momento de crearnos como espíritus y como almas, nos entregaron el paquete universal de esa gran conciencia creadora. Y hoy aquí vamos a entender cómo es que el hombre vuelve y se reconecta con esa fuente original de vida, que es esa gran conciencia creadora y que está dentro de él y que no sabemos cómo funciona ni cómo se activa, pero hoy vamos a comprenderlo un poco más, mi hermano. Antes de, perdón, sí, adelante, antes Javier. de que me surge digamos, otra inquietud para todos los que estamos escuchando. Usted habla de la imagen perfecta, es decir, que todas las organizaciones que por publicidad o lo que sostienen los medios de comunicación dicen que ellos tienen una conciencia porque, digamos, liberan parte de los ríos contaminados y tal vez recogen el papel del piso. ¿Eso sería parte también del engaño de esa falsa imagen? De la imagen imperfecta o la falsa imagen. Sí. Claro, porque te hacen creer que te haces bueno al momento en el que, como tú dices, recoges una basura, descontaminas un río, pero no te enseñan cómo ser realmente ajustado a la ley eterna. Entonces, la violación de la ley eterna radica en una cosa: el hombre, la mayoría del hombre universal, del hombre de este planeta, de esta humanidad, no conoce las leyes universales que dieron origen a la vida. Desconocen eso y por eso dicen ser buenos, porque hacen una acción, entre comillas, que dice ser buena según lo que establece la falsa imagen. Pero ¿qué bondad puede haber en el hombre que recoge un papel y que hace campañas para que la gente tenga cultura en la calle, pero que violenta y maltrata a su familia? A sus hijos, sus esposas, su hogar. Que se destruye con los fines de semana, porque él trabaja, es muy juicioso, supongamos que lleva lo que necesita la familia, pero los fines de semana con sus amigos se destruye tomando licor o llenando su pensamiento con conversaciones vanas, llenas de contenidos que solamente están siendo nocivos y venenosos para elevar su espíritu. Así que el mundo vende una falsa imagen de conciencia donde el hombre cree que está actuando bien y lo vimos hace poco, cuando a quien no usaba el tapabocas le decían inconsciente porque no estaba ajustado a las normas que regían a toda la humanidad. Pero por el contrario, ese hombre estaba siendo consciente de que el aliento que está en el aire no podía impedírselo a su cuerpo y que lo que lo estaba contaminando no era el aire, sino que era, bueno, ya sabemos que era todo ese plan para destruir y acabar el hombre. Adolfo, tomando el ejemplo que colocas de aquella imagen de la visión del rey Nabucodonosor que relata el libro de Daniel, que siendo profecía y siendo una historia, digamos, que sucedió en la antigua Babilonia,
dices tú que esa imagen irreal, esa imagen falsa, es la que reemplaza la imagen de la gran conciencia creadora que nosotros portamos desde el origen de la vida. Es muy interesante y muy importante que cada uno de ustedes lo tomen en cuenta, el ejemplo que se está colocando aquí, porque les decíamos que nosotros somos portadores de esa imagen original y que vinimos desde ese principio conectado a ella, pero vino esa fuerza de la rebelión e impuso esa imagen que acaba de narrar, que el rey Nabucodonosor vio que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce. Capítulo 2 de Daniel, para que ustedes que están allá la investiguen, la lean, y cómo él la desenmascara desde ese tiempo a través del sueño del rey Nabucodonosor. Listo, pero entonces es importante tocar esto o definir esto, porque muchos dirán, bueno, eso sucedió, fue allá hace 2600 años y eso fue allá. No, es que lo importante que hay que comprender aquí, Adolfo, es que esa imagen, que siendo que el rey fue el que la vio, eso está aplicando para este momento, porque ¿quién de nosotros, Adolfo, Javier, quién de nosotros no se levanta pensando todos los días, ay, cuánto tengo que generar hoy, cuántos pagos tengo que hacer, cuántos negocios tengo que hacer, independientemente de que sean negocios fraudulentos? O sea, la gente se para pensando es en el dinero, y para eso, para que le vaya bien en el negocio, van y se aferran en lo que su pecho de plata tienen, y que son todas como esas creencias, supersticiones, adoraciones, filosofías, recurren a esos que consideran sagrado, que han albergado siempre en su pecho, digamos así, en el corazón. Pero si no consiguen la plata a nivel de la petición y la veladora que prenden, van y le piden al político de turno, bueno, yo vendo mi conciencia, pero usted me colabora con el presupuesto ahí para yo resolver lo mío. O con el trabajito para mi hijo, para mi esposa, o el puestico en tal parte, porque usted tiene rosca allí. Claro. Y vaya, usted preste dinero, y si no lo paga, entonces ahí entra el poder de las piernas de hierro, que es el poder armamentista. Bueno, si no cumples con el compromiso con el banco, te quitan la casa, te sacan, te echan preso, o te amenazan como a lo criollo aquí en Colombia, ¿no? Claro. Con el motorizado, ¿no? Entonces, claro, ahí aplica perfectamente esa imagen que reemplazó la imagen de la gran conciencia creadora, que es lo que la humanidad necesita rememorar, recobrar esa gran imagen de la gran conciencia creadora, que ahora sí vamos a ir definiendo, Adolfo. Esa gran conciencia creadora, hay un punto específico donde pudiésemos ubicar esa gran conciencia para conectarnos a ella y encontrarla y recobrarla. Bueno, entonces, teniendo claro que evaluando y observando y analizando y escudriñando muy bien la manera como el hombre vive, hay una necesidad imperiosa porque el hombre se vuelva a conectar con los principios de ley universales y que el hombre vuelva a sentir esa gran fuerza de vida y de ley que proviene de la gran conciencia creadora y de la cual él mismo existe, solo que ya olvidó que él proviene de allí. Y hay una manera entonces de poder acercarnos a esa gran conciencia creadora o a esa imagen perfecta, original, que es el mismo autor y creador de la vida, que es el mismo Padre innominado y sin fin, que Él en sí mismo encierra y representa y digamos que manifiesta la imagen perfecta de la cual el hombre debe aprender de esa luz inconmensurable para hacerse a sí mismo como un creador, hacerse a sí mismo como Dios. Entonces tenemos que tocar esto que por muchas razones el hombre ha sentido a ratos, pero se ha hecho el loco. Mire, dice que el interno del hombre, el pulso de la conciencia, ha sido sometida a la peor forma de pensamiento, donde el mal es el modelo creído y el hombre lo considera bueno. Y de allí, de esa condición, es que el hombre adquiere el falso discernimiento o la forma equivocada de discernir y por la cual el hombre, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y le llama bueno. Y entonces a lo malo empieza a llamar bueno y a lo bueno empieza a llamarle malo. Entonces tenemos que entrar, si hablan de que es el pulso de la conciencia, el interno del hombre, ¿qué es lo que pulsa dentro del hombre? Yo entiendo que el corazón sería. Es lo que más cercano tenemos a nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que más
si nos tomamos el pulso aquí, Sí. sí, palpita, estamos vivos, parece que estamos vivos. ¿Pero por qué? Porque hay una fuerza que genera este pulsar y viene a través de nuestro corazón. Pero esa fuerza va más allá que ese corazón físico que tenemos aquí. O sea que ese pulsar que hoy me tiene con la capacidad, la inteligencia y la, digamos, posibilidad de expresarme y de hoy comunicarme contigo y hablarle a nuestros hermanos, tiene un origen que es mucho más anterior a mí. O sea que el pulsar de mi corazón tiene un origen preexistente dentro de la gran conciencia creadora, que es un pulsar que sustenta toda la creación y sustenta los soles y asimismo los universos, las humanidades que habitamos esos universos. O sea que este pulsar de mi corazón debe estar indefectiblemente conectado al pulsar de este sol que hoy nos alumbra, pero a su vez el pulsar de este sol está conectado al sol central de la galaxia, y el sol central de la galaxia al del sol central del superuniverso, hasta llegar al pulsar central o al corazón central de toda la creación, que se encuentra allí mismo en la gran conciencia creadora, que es el corazón del innominado, que es el que le da vida a todo lo que tiene corazón. Y si yo puedo entender eso, entonces sé que la única manera de poderme conectar a la fuente original de vida es a través de mi corazón. Pero no como un músculo solamente, sino que dentro de mi corazón existe un ser que pulsa y que le da la fuente de vida a todo mi universo, que es este cuerpo físico, pero también a mi espíritu, y que a través de ese corazón es que yo puedo deshacer, o mejor dicho, regenerar todo lo que yo he dañado por haber creído en la falsa imagen, porque ignoraba la imagen perfecta que el Padre Eterno puso en mí. ¿Quieres decir algo antes de que continuemos? Porque dejémoslo ahí entonces. Sí, deme chance porque es que solamente a través del corazón. Me tiene inspirado con esa última interpretación, porque qué ironía pensar que la gran mayoría, los más de 8.000 millones de habitantes de este planeta Tierra, piensen, y a una ciencia médica en este momento todavía piense y enseñe de que el corazón es únicamente un órgano, un músculo que bombea sangre. Solamente. De acuerdo a lo que usted acaba de decir en este momento, derrumba totalmente esa falsa imagen y ese concepto de que el corazón es únicamente para bombear la sangre. El corazón está emitiendo entonces, más allá que el pulso de la sangre o la circulación de la sangre en el cuerpo, está emitiendo el pulsar de la gran conciencia del Padre Supremo que le dio vida al universo. Es increíble pensar que desde el mismo corazón del universo vengan esas pulsaciones y que esas pulsaciones se estén transmitiendo o emitiendo en cada momento que mi corazón está pulsando. Aquí cuando nos tocamos el pulso, esa presión, esa onda de presión que sentimos en el pulso, ahí también va viajando ondas de conciencia, Adolfo. Vectores de conciencia que vienen desde este sol, emanados desde el corazón del Padre Eterno, y a su vez es una mecánica, si lo pudiéramos llamar así para comprenderlo, de sustentación de la vida. Digamos que es la misma luz sin fin del Padre Eterno que viaja a través de los corazones de todas las creaciones del Padre y le dan existencia al mismo Padre innominado y sin fin en todo lo que hay creado y está por crearse. Pero entonces, centrémonos en esto para que no perdamos la idea. ¿Cómo es que el hombre puede volver a conectarse a esa gran conciencia creadora? Porque si todo sale como luz desde el Padre Eterno, ¿en qué momento